Terminando este tratado doctrinal que es Romanos, que quien lo ha estudiado, que lo hemos estudiado juntos, sentimos un enorme respeto y una enorme gratitud por esta carta. Pablo pasa a hablar de su ministerio, de sus planes, de sus viajes, y muchas veces nos olvidamos de estas porciones de las epístolas y no atesoramos el por qué motivo están estas porciones de las epístolas. Quiero hacer un pequeño tributo a Pablo, Saulo de Tarso. Él, si estuviera aquí, no me dejaría hacerlo, pero un hombre clave, y el Señor sabía lo clave que él era para el inicio de la era de la iglesia entre las naciones gentiles. Cuando Ananías recibió el mensaje del Señor de recibir a Pablo, que venía ciego de la visión que había tenido en el camino de Damasco, Ananías le dijo: Señor, todos sabemos quién es este hombre y lo que ha hecho por los cristianos por aquí alrededor. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Poco sabía Pablo lo grande que iba a ser y lo pequeño que él se iba a sentir. De hecho, Pablo significa pequeño. Y él fue realmente un compañero para los cristianos. Fue un intermediario con Dios para su crecimiento, un sacerdote. Fue un predicador no muy grandemente dotado, pero sí certero y enfocado en la cruz de Cristo. Y fue un pionero, porque fue el que habló a pueblos donde Cristo nunca había sido predicado. Y vamos a leer lo que este pasaje dice sobre su mensaje hacia los romanos. Abramos Romanos 15, hermanos, versículos 14 en adelante. 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, esto es cerca de Yugoslavia, lo que sería hoy los países ahí enfrente a Grecia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Atrevimiento sintió Pablo porque la iglesia de los romanos no fue plantada por Pablo. Él no conocía esta iglesia, que se convertiría más adelante en la iglesia más importante del mundo ya cristiano, ¿no? 3 siglos después. Pero no quería él tampoco en esta carta sonar como falto de amor, o grosero, o atrevido, insensible.
De hecho, él le llama mis hermanos. No los conoce. Él conocía a algunos, como Priscila y Aquila, que eran de Roma, pero no conocía a los hermanos. Y es difícil escribirle a una iglesia que uno no conoce un tratado doctrinal y enviar advertencias y amonestaciones a gente que uno nunca vio. Pero él sabía que la iglesia romana sería de una enorme influencia en los alrededores. Enorme. Y no solo desde lo teológico, sino desde lo económico y político. El Imperio Romano era el centro de todo el mundo civilizado de ese lugar. Y voy a hacer una paráfrasis de lo que le dijo Pablo a los santos de Roma. A pesar de todo lo que yo les he escrito en esta carta, en las que les he recordado con firmeza que ustedes fueron salvados únicamente y exclusivamente por la gracia de Dios, la cual se hizo efectiva por la fe de ustedes en su Hijo. Estamos haciendo un recorrido doctrinal muy breve de lo que fue Romanos, y en la que también les he amonestado a ser obedientes al Señor, a hacer morir la carne, a vivir en santidad, a ejercer sus dones espirituales, a servirse unos a otros en amor y humildad, y todo lo demás, las demás enseñanzas, yo soy del todo consciente en su madurez espiritual y su virtud moral, y yo les encomio, les felicito por eso. Eso es lo que hasta ahora ha dicho toda la carta de Romanos, hasta este momento. Y ninguna iglesia, salvo la de Tesalónica, recibió felicitaciones de Pablo. Bien. Y quiero que piensen en los frutos de nuestra iglesia. Si Pablo nos escribiera una carta a la iglesia, a la comunidad bíblica de la gracia en Cristo de Chía, ¿qué aspectos de nuestra iglesia resaltaría? ¿Qué aspectos de nuestra iglesia criticaría? ¿Dónde nos amonestaría? ¿En qué nos llamaría la atención? Porque el carácter moral de una iglesia realmente se hace visible en la comunidad. Evidentemente, cuanto más grande es, más impacto tiene, pero ciertamente hay miembros que tienen un gran impacto en las personas que tienen a su alrededor. Bien. Y aquí habla de amonestarnos los unos a los otros. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te amonestó? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lleno de conocimiento y de sabiduría fue a ti y te dio una voz de ánimo, de advertencia, de recomendación? Pablo está hablando de la consejería y a veces pensamos que la consejería está investida en hermanos especialmente capacitados en psicología cristiana. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Psicología cristiana? Es un oxímoron eso, es una contradicción conceptual. Pero bueno, la consejería es un don que lo tienen muchas personas, no solamente los pastores y maestros. La consejería es un deber y una responsabilidad de todos nosotros, como cristianos. Bien. ¿Conoces un hermano o una persona que necesite ánimo? Yo conozco unos cuantos. Advertencia, amonestación directa por el pecado. Bien. ¿Qué se necesita para ser consejero? Conocimiento de la palabra. La Escritura es suficiente, suficiente. Sí, tenemos que conocerla, por supuesto que sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios, decía Pablo a Timoteo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien. Lo que voy a decir es un poco polémico, pero está apoyado 100% en la palabra. No existen los problemas psicológicos. Todos los problemas son físicos o espirituales. Quien cree que existen los problemas psicológicos, de hecho, psique, de donde viene psicológico, significa ¿qué? Alma. Problemas del alma. Quien no lo entiende, hermano, esto es porque no conoce la naturaleza pecaminosa del hombre. Está arraigado. Esta gente que nosotros vemos
hoy en día locos o sacados de sí mismos. Antiguamente, y se los ve como prehistóricos y primitivos, le decían endemoniados. El Señor les llamó endemoniados. Y no solo les llamó endemoniados, sino que los sacó a los demonios, les habló y los mandó un hato de cerdos. No eran primitivos, simplemente confiaban en la suficiencia de lo que Dios ha revelado como verdadero. ¿Bien? Para ejercer consejería entre nosotros, hermanos, necesitamos oración, necesitamos conocimiento de la palabra, amor genuino los unos a los otros y fe en el Señor, oración. Y el que recibe consejería necesita vencer la inmadurez y el infantilismo espiritual. ¿Qué es la inmadurez y el infantilismo espiritual? Es no poder recibir amonestación de otra persona porque el que le amonesta es pecador. ¿Quién es pecador acá? ¿Quién entonces puede dar consejería? Según esa lógica, nadie, porque todos somos pecadores. Necesitamos para recibir consejería vencer la inmadurez y el infantilismo espiritual. El dedo. Dios ha provisto todo y la Escritura es suficiente. Quiero repasar algunas cositas de Romanos, sin ánimo de ser reiterativo ni de aburrir a nadie, pero quiero repasar algunos versículos que Pablo les transmitió en la carta a los romanos. Por ejemplo, el capítulo 6, 11 al 13 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es la mejor ilustración que he visto del bautismo. Quizás no lo visualizamos así que la primera vez que lo leemos, pero eso es exactamente lo que el bautismo significa. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí parece como que cargamos con ese cuerpo que acaba de morir. Dice que no lo presentemos como miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino que presentemos a nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Más adelante, en lo que hoy conocemos como el versículo, capítulo 8, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiere decir que quien vive según la carne todo el día, en las cosas de la carne, en los pensamientos, atracciones y motivaciones de la carne, no está en el Espíritu. Y aquellos que están en el Espíritu, les dice que no se envanezcan por estar en el Espíritu. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, si tú fuiste sacado de la civilización que está en el mundo y fuiste contra natura, injertado en el buen olivo. ¿Cuál es el buen olivo? Es Cristo y las promesas a Israel. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, judíos, serán injertados en su propio olivo? Esta es una enseñanza fenomenal e importantísima para este siglo, donde Israel recibirá todas las promesas hechas a sus padres. A los individuos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y acá como que hacemos casi un raconto, un recordatorio de todas las cosas que hemos predicado acerca de Romanos. Y él menciona la palabra recordar.
¿Cuántas veces han escuchado cosas similares a las cosas que se predican en esta iglesia? ¿Cuántas veces ustedes se han sentado en este asiento y han escuchado cosas nuevas que nunca escucharon en sus vidas? Puede ser que alguna que otra vez, pero no es normal, no es común. Generalmente los pastores tienen la carga de enseñar y recordar y repetir sin aburrir. Qué difícil, ¿no? Es difícil. El pastor John MacArthur predicó durante más de 50 años a la misma congregación. Y es un desafío escuchar al mismo hermano parado aquí adelante todos los domingos, sin que sea monótono o repetitivo. Nuestra responsabilidad, pastores y maestros, es de presentar conocimientos que ustedes ya tienen con una perspectiva y un punto de vista fresco y diferente. Y eso es un reto. Pero la admonición de Pablo a los pastores, a Tito, a Timoteo, fue: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, por ejemplo. Y tú como padre o madre, difícilmente, ¿cuántos años llevamos? 4 años con los devocionales de noche, ¿verdad? Más. Como padres es difícil presentar ideas frescas, que llamen la atención, que pasen por encima de ese puente carnal de desatención que tenemos. Porque somos humanos y nos cuesta mucho a veces que nuestro espíritu conecte con lo que estamos escuchando. Porque tenemos ruido mental, ruido en la carne, cuesta. Entonces, necesitamos esto que está haciendo énfasis Pablo en las epístolas pastorales. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que obedezcan. Recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. Pedro decía: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así que, hermanos, como Pablo, somos sacerdotes y predicadores, pero no siempre pioneros. A veces tenemos que edificar sobre fundamento ajeno. ¿Bien? ¿Qué es un sacerdote? Para no aburrirlos. Un sacerdote es un intermediario. ¿Necesitamos sacerdotes hoy en día? No. Tenemos un sacerdote, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero, sin embargo, Pedro decía lo siguiente, hablándole a los cristianos, no de una iglesia en particular, sino a los exiliados de Ponto, Galacia y alrededores. Vosotros también como piedras vivas. Cuando habla de piedras, está hablando de las piedras con las que se edificó el templo, pero como piedras vivas, elementos que forman ese conjunto que es el templo del Señor. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Estás aquí sentado ofreciendo un sacrificio espiritual? No estás aquí sentado solo escuchando, sino diciéndole al Señor: heme aquí, estoy todo yo para ti. No estoy en Netflix, no estoy jugando un jueguito en el celular, estoy para ti, Señor, mi mente y mi corazón. Repetía Pedro: vosotros sois linaje escogido, porque has sido hecho hijo por medio de Cristo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y en el futuro, la Iglesia, en la presencia del Cordero, cuando empieza la tribulación en el mundo, grita: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y cierra Apocalipsis con esta advertencia de Juan: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Somos sacerdotes para dos cosas: para traer al incrédulo, al perdido, a Cristo, y para llevar a nuestros hermanos a la santidad. Para esas dos cosas es que tú eres un sacerdote, una sacerdotisa. Y su ofrenda, la ofrenda de Pablo, fueron todas esas naciones convertidas a Dios, como una ofrenda agradable, olor fragante delante de la presencia de Dios. Pablo predicaba el Evangelio constreñido por el amor. Yo les enseño a los niños de noche, constreñido por el amor, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no estuviera aquí yo parado predicando el Evangelio. Porque no lo hago porque me gusta, aunque no me disgusta, pero lo hago porque el Señor así me lo ha pedido, y yo no podría hacer otra cosa. Bien, y Pablo se gloriaba y se sentía feliz, no de lo que él había logrado, no de que se habían convertido personas en todo el mundo antiguo, sino en lo que Cristo había sido capaz de hacer con ese pequeño, con ese Pablo, ese Saulo de Tarso. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo era parte de lo vil del mundo. Y lo digo en una forma muy real. Y seguramente tú también eras de lo más vil y despreciado. Bien. El domingo que viene vamos a estudiar en hermenéutica este pasaje. Te pido que lo leas detenidamente, porque eso es exactamente lo que Pablo declara que fue su vida y su ministerio. ¿A quién anunciamos? Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es una declaración de una persona que sabe que no lo hizo él. No lo hizo él. Nada de lo que tú hagas en el reino lo haces tú realmente. Tú pones la humildad, la disposición, tú presentas tu cuerpo, pero Él actúa en ti a través del Espíritu Santo. Y nada de milagros y señales tenemos hoy, pero el poder del Señor se manifiesta. Para mí, el milagro más grande que veo es la transformación de una vida. Ver un pecador como lo era yo, como lo soy yo, venir al Señor en santidad y traer y presentar su cuerpo al Señor es un milagro. Y eso solo lo puede hacer Dios. Y Él realmente hizo las señales de apóstol, pero hoy nosotros hacemos las señales del Espíritu, que son la conversión y la transformación de las almas. Y finalmente, hermanos, Pablo el pionero. Yo planté, Apolos regó en Corinto, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aún hoy, hermanos, hay evangelistas que vienen y predican y reparten el folleto y hablan en las plazas. Y nosotros como pastores edificamos sobre esos conversos. Pero recuerda, hermano, hermana, que como Pablo
Tú eres testigo en las redes sociales, en tu trabajo, en el bus, en la calle. Y eso va para todos nosotros, sobre todo en el tráfico, donde a veces somos menos testigos que otros. Pero somos testigos para abrir la predicación del Evangelio en esos corazones que están alrededor de nosotros, donde estemos, para que se vuelvan al Señor. Que el Señor nos bendiga para también ser pioneros donde podamos, para ser sacerdotes donde podamos, para ser predicadores donde podamos y para ser compañeros aquí, en tu familia, en tu congregación. Y ser compañero a veces es ser atrevido, es ser amonestar, animar, cuidar y tener vigilancia de las ovejas. ¿Bien? Que podamos seguir ese ejemplo maravilloso de Pablo. Lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Vamos a orar.